Está con nosotros ya el señor asambleísta Esteban Torres, a quien saludo de la manera más comedida. Esteban, bienvenido, un placer tenerlo acá en Radio Colosal. ¿Qué opinas sobre estas últimas revelaciones? El viernes Pichincha Universal en hojitas Excel sacó nombres al apuro y sacó nombres del 2018. La pregunta es, ¿por qué no los dijeron a su tiempo? Fernando Villavicencio, el día de ayer, y varios otros portales han publicado ya otros nombres y con sustento. ¿Cuál es su criterio sobre estos temas? Estos asambleístas que ahora pretenden, que bueno, muchos de ellos se están golpeando el pecho diciendo que son santos puros y castos, tienen que salir, ¿no? Tengo que entendido que eso es así. Buen día, bienvenido Esteban, un placer escucharlo. Buenos días también, un saludo a todos los que nos escuchan, un saludo también, estimado Fernando. Mira, lo que está pasando en la Asamblea Nacional y en el gobierno en general a nivel público en el tema hospitales está levantando la ira ciudadana. Yo tengo la fortuna, y eso tienen que saber los tungurahüenses, los ambateños, de que nunca me ha pedido alguien del gobierno que vote a favor de alguna ley, que no vote a favor, nunca. Tengo esa independencia, esa tranquilidad de mente, porque era un secreto a voces de que esas mayorías móviles de la Asamblea, que la constituían no solo el partido de gobierno, los asambleístas de gobierno, sino otros partidos también como Creo, como algunos de la bancada de Integración Nacional, eran bancadas que costaban mucho. Y estamos viendo los costos, la entrega de hospitales, de entidades públicas, y por supuesto el escándalo de este señor Mendoza, con el cual alguna vez crucé un saludo, no fue más, pero imagínense usted, él y su asesor asaltándose $7 millones de un hospital que era para la gente en Pedernales. Entonces, yo lo que espero es que, bueno, se conozca todo esto, ¿no? ¿Quiénes han pedido a cambio de sus votos en la Asamblea? Porque hay muchos que van a hacer negocio de ese voto. No saben que el voto es de las personas que votaron por esas curul, que creyeron, y que además esperan que se defiendan ideas y principios en esa curul, no que se vayan a hacer negocios. Entonces, enhorabuena que el señor Villavicencio ha destapado, pero ojalá avancen estas investigaciones y ojalá estos asambleístas salgan de la Asamblea. Así que en 2 o 3 meses, ojalá salgan, porque es un escándalo, es una vergüenza, y que por supuesto está extendido. Esto es un cáncer no solo de la Asamblea, sino ya ve usted de los hospitales públicos, en donde no solo están de por medio asambleístas, sino otros actores políticos dedicados a las compras de medicinas, una serie de temas. Esto realmente apesta, por decirlo con palabras suaves. Me preocupa un tema. Usted dice, ojalá salgan. No es que ojalá, tienen que irse. Esto es más o menos lo mismo que el caso Peñaranda en 1998, cuando hubo de votarse a un grupo de asambleístas porque tienen que irse. No pueden negociar. Y hay documentos en los que ellos están pidiendo, inclusive obras. Eso está prohibido por ley, ¿no? Así es lo que a mí me preocupa, y como le digo, yo no soy parte de ninguna mayoría en la Asamblea. Pertenezco afortunadamente a una bancada que no está inmersa en escándalos, pero sobre todo soy asambleísta de Tungurahua y de Movimiento Tiempo de Cambio. Entonces, como le digo, a mí nadie me ha llamado, yo nunca he cruzado ni siquiera un WhatsApp con alguien del gobierno pidiéndome que vote a favor de uno u otro proyecto. De hecho, le recuerdo también a los que nos escuchan, fui el único asambleísta que acudió a la sesión del 30 de diciembre del 2019, que era la primera ley económica que presentó el gobierno, a votar no, ni siquiera abstención, voté en contra. Pero como bien dice usted, este es un tema que ojalá no quede en la nada. El problema es que están metidos muchos funcionarios de gobierno del más alto nivel. Entonces yo veo que si dicen aquí no hubo reparto y luego también se hacen los locos, habrá que ver en qué queda la Fiscalía. La Fiscalía tiene que actuar en este momento y tiene que pasar lo que pasó con el señor Mendoza. Este tipo de delitos no están relacionados, por ejemplo, con el ejercicio de la libertad de expresión que tiene un asambleísta para decir lo que piensa en una ley. Estos son delitos comunes, tienen que ser entonces enjuiciados, procesados y por supuesto destituidos de la Asamblea Nacional. Por eso es que hay muchas voces que ve usted que se hacen pues aquí los adalides de la lucha contra la corrupción, y son ellos los que están metidos. Entonces yo sí espero, como dice usted, que haya una purga, y creo que de bastantes, porque aquí, como le digo, somos pocos los que no hemos tenido contacto con este gobierno, porque bien hubiera sido lo fácil, aquí vender el voto, ¿no es cierto?
decirle, a ver, entreguen usted, por ejemplo, el hospital docente de Ambato a cambio de mi voto. Eso no solo es un delito y el que lo hubiera hecho tendría que ser la cárcel, sino que además es una deshonra al cargo, al pueblo de Tungurahua y por supuesto a la función pública que es temporal y hay que ejercerla con honor. Entonces, yo espero que haya esa purga, espero que se vayan esos asambleístas y se comprueba que se ha entregado, que pidieron a cambio de sus votos, porque es una vergüenza. Esteban, hay documentos y son muy claros, están firmados en muchos de ellos, pidieron cargos para el papá, para el hermano, para la cuñada, para la hijita, para la suegra. O sea, de esto no pueden salvarse, una. Así es, entiendo que en algunos casos incluso hay documentos firmados por las autoridades conjuntos para solicitar la designación de cargos a otras personas. Eso es gravísimo, como le digo. Yo realmente no... esto se sabía, porque los votos no salían de la nada. Y esas mayorías que constituyó este gobierno débil, con varios bloques de la Asamblea Nacional, tuvo su costo. Lo que hay es que investigar, y enhorabuena que el periodismo, vea usted que es el periodismo privado de investigación el que está levantando estas cosas, porque nadie más en el propio gobierno, estas famosas secretarías de anticorrupción que no sirven para nada, no funcionan. Entonces, ojalá se vaya destapando y vayan cayendo como ha caído, por ejemplo, el señor Mendoza, que espero, a pesar de que he estado presionando a las fiscales que conocían su caso, pero el caso ya está en Corte Nacional, espero que sea procesado, espero que sea sentenciado, porque esto realmente no tiene nombre. Vean, yo tuve que venir aquí en estos días y he visto una serie de personas que en los chasquis salen a vender sus productos, cultivados en este momento de la tierra. Y aún así me indigna, ¿no? Hay personas que tienen que salir día a día en su camioneta o alquilando una camioneta para vender sus productos, para que hayan del otro lado corruptos que se roban en las pruebas PCR, en las pruebas rápidas, en los contratos, hasta en las pavimentaciones de ciudades. Eso no tiene nombre y en todas las ciudades está sucediendo. Esto tiene que llamarnos la atención, tenemos que indignarnos porque no se puede permitir que sigan dilapidando los pocos recursos que tenemos. Ni siquiera somos un país rico, pero lo poco que hay se lo lleva. Eso no tiene nombre ni tiene perdón. Esteban, la ministra Romo, que aparece claramente inculpada en el tema porque los hospitales, porque las instituciones no se reparten solas, vuelve a insistir hoy en la mañana que ella ha hablado con diputados, que ella habla con prefectos, con alcaldes, con autoridades, pero que no ha repartido nada. No podemos seguirle creyendo, pues, ¿no? Bueno, le escuché yo también a la ministra Romo esta mañana en Ecoavisa, pero aquí hay una pregunta que hay que hacer. Por ejemplo, la dirección de un hospital depende de quién, del Ministerio de Salud del Gobierno Nacional. ¿Quién le dispone a un ministro que nombre a un director de un centro médico, de un hospital? Tiene que ser alguien del propio gobierno. Entonces significa que si hay algún pacto, la designación se da en último momento a través del ministerio. Por eso aquí están embarrados yo creo que muchas personas, y espero que se conozca, si no el 100% de la verdad, por lo menos un 70 o 80% para ver cómo funcionó esto, cómo pasó esta repartición de cargos a nivel de salud, en qué más se habrá repartido, cómo están las redes conectadas. Ve usted que este señor Salcedo, este señor que se cae en la avioneta, 31 años, propiedades en Estados Unidos, cuentas millonarias, su primer contrato de $1 millón firma cuando tenía 19 años. Entonces, Testacero, ¿quién es? ¿Desde qué momento viene? ¿Por qué tiene tanta conexión con una serie de instituciones? Sí molesta, porque como le digo, las pobres personas que tienen que salir de comerciar, lo que está pasando en nuestra ciudad, que realmente se ha desbordado con una cierta irresponsabilidad, por supuesto, pero el comercio, porque las personas tienen que comer algo, y por el otro lado, como le digo, hay funcionarios que están abriendo las uñas para aprovechar en los contratos que puedan. Esto va desde, como le digo, insumos médicos, hasta red de alimentaciones, hasta obras públicas. En todo nivel hay una irresponsabilidad, hay una corrupción, y esto molesta, créanme que esto molesta. Yo soy una persona joven, que estoy en la asamblea, voy un año ya, créanme que estoy asqueado, ¿no? Estoy asqueado porque uno va a defender, yo he defendido ideas con fuerza, incluso algunas polémicas, especialmente en el tema de la vida, pero por el otro lado, usted ve que hay gente a la que eso no le interesa, sino que están en el negocio. Entonces, molesta bastante, indigna, y los ciudadanos también tienen que manifestar esa indignación. Y la provincia está indignada, le digo, Esteban, porque si bien en nuestra provincia no aparece ningún diputado repartiendo cargos, extraoficialmente sabemos que sí hay.
Pero sobre todo la pregunta de la gente es: ¿y cómo así el señor de Howitt está como dueño de la provincia? ¿Cómo así el señor Fausto Holguín está como dueño de la provincia? Que son los que aparentemente tienen el poder. Fausto Holguín, revelado el dato por Fernando Villavicencio, pero de él ya conocíamos hace rato este tema. ¿Quién les dio ese poder? ¿Quiénes son ellos para manejar todos estos temas? ¿Y por qué Tungurahua tiene que tener dueños? Bueno, yo le escuché también al señor Villavicencio referirse a las personas que usted menciona. Eso habrá que también clarificar, ¿no? Yo dudo que no haya algún asambleísta también involucrado, porque muchos, al menos dos de ellos, han estado votando con el gobierno. Yo no lo sé, no tengo esas pruebas, pero sin duda hay que investigar. Lo cierto es que no se pueden repartir tampoco las provincias a personas políticas o a personas con peso político, porque además la pregunta es: ¿para qué pide, por ejemplo, un asambleísta? ¿Para qué pediría un actor político que le den un hospital? ¿Usted cree que es para hacer el bien? ¿Para que haya orden en las compras, de honestidad? No, pues piden para botín político, para ver de dónde se saca alguna tajada en algún contrato, en alguna cosa. Entonces, eso se tiene que investigar. Indigna, entiendo que es este periodista que lo menciona. Si esto, por supuesto, llega a manos de Fiscalía, la Fiscalía también tiene que actuar y ver, en efecto, qué está pasando. Pues si alguien controla alguna provincia, alguna institución, ¿qué está pasando en esta institución? ¿Se piden acaso dinero para entregar puestos? ¿Qué sé yo? ¿Quiénes son los contratistas favorecidos en este círculo de entidades? Por ejemplo, ¿quiénes son, supongamos, los contratistas del hospital docente? ¿Qué empresas son? Se tiene que investigar. Yo he presentado alguna documentación, he solicitado información a varias entidades. Lamentablemente también el tema de la pandemia y que la asamblea no esté sesionando presencialmente complica bastante que me respondan incluso esa información, pero de mi lado también algo intento levantar para ver si se logra constituir algún tema fuerte, si se llega a comprobar, por supuesto, esta injerencia o esta influencia de alguna o de algunas personas en provincias, en ciudades, en entidades públicas o en la red también de proveedores del Estado. Esteban, ¿usted duda de que haya influencia en los nombramientos de las autoridades aquí? No me diga que usted no sabe quién puso a la gobernadora, quién puso a la ministra de Ambiente. ¿Quién es el que está poniendo funcionarios aquí? Eso es lo que habría que clarificar, porque es cierto que el gobierno tiene una representación política. Por ejemplo, es cierto que el nombramiento de un gobernador en una provincia tiene que ser una persona de confianza del presidente y del ministro. Eso es lógico. Pero y entonces lo que puede permitir es que hayan, por ejemplo, las instituciones se entreguen para que sean botín económico de un cierto grupo. Eso es lo que se tiene que investigar. Por ejemplo, que la designación de una cabeza de institución signifique, como le digo, que se tiene que contratar con el mismo grupo de empresas, los contratos que se tienen que hacer, incluso de aseo, porque no se olvide que la corrupción no está solo en insumos, sino en aseo. Entonces hay que ver, eso es lo que hay que ver, porque yo le digo, yo tengo la conciencia tranquila de que nunca me ha llamado, y a mi papá tampoco nunca le llamó nadie en el cargo de vota de una forma u otra. Aquí saben que hay ese respeto por la función pública temporal, pero en otros casos entiendo que sí esas llamadas. Pero hay que investigar, por ejemplo, el tema del IES, por ejemplo. De aquí en Ambato hay demasiados rumores, demasiados. Aparecieron documentos, papeles, y yo creo que ya es hora de empezar a poner las cosas en orden. Hay varios casos, incluso escuché que hay uno que ejercía como periodista que también estaba involucrado. Entonces, eso es sin duda algo que se tiene que investigar, por supuesto. Obviamente, y es lo que esperamos. Usted mencionaba hace un instante que fueron medios privados los que han denunciado este tema. Y una pregunta, y no sé si usted pueda influir en algo. En este momento se está llamando a una concesión de frecuencias radioeléctricas. En este momento, en donde los medios casi estamos en quiebra, en donde no hay publicidad, en donde es imposible mantener un medio. Y usted de alguna manera debe conocerlo por el Heraldo. Pero en este momento mismo hay que hacer un concurso para entregar frecuencias, y si uno quiere participar necesita de entrada $2,000 de garantía para que le den los papeles. Necesita entre $4,000 hasta $20,000 para que le den haciendo el estudio, porque no lo puede hacer uno, porque tiene que ser solo el grupito de empleados y ex empleados del propio Conartel, una mafia.
Si de casualidad le llegan a dar la frecuencia, usted tiene que poner $13,000 inmediatamente para firmar un contrato con el Estado. Y por cierto, para de alguna manera asegurarse de que le den la frecuencia hay que dar un cariñito que oscila entre $5,000 y $10,000. ¿Usted cree que los verdaderos radiodifusores podemos participar en un concurso como este? Aquí están empresarios de los medios, que es diferente, que son gente que solo le importa la plata y nada más. Y si es que tienen que amigarse con el gobierno para conseguir la publicidad, perfecto, no hay problema. Mientras los verdaderos radiodifusores, los que sí le decimos la verdad a la gente, estamos ignorados. ¿Hay forma de hacerle entender al gobierno que este no es el momento de una concesión de frecuencias, más aún cuando el gobierno está de salida? Bueno, el tema de las frecuencias yo espero que no sea un nuevo momento para entregar a aquellos cercanos al poder las frecuencias. Y es cierto, los medios están en todo lado complicados, pero los gobiernos en general han aprovechado esta oportunidad de saber cómo doblegan la opinión pública a su favor. Está sucediendo en España, por ejemplo, claro. Está sucediendo en otros países, y ojalá que no se le interese también en el Ecuador. Yo creo que la prensa libre, aquella prensa que no es obsecuente con el poder, sino que tiene la capacidad crítica, tampoco de ser mercenaria, pero sí de criticar, sí de poner en evidencia lo que está sucediendo, tiene que subsistir, y los procesos de este momento sí me parece inconveniente. Entonces, ojalá no sea un tema político, y si lo va a hacer, que hayan las facilidades necesarias, especialmente para aquellos que han tenido frecuencias, han cumplido su deber y lo han hecho a cabalidad. Yo creo que tienen que tener la prioridad necesaria para competir. Ojalá que sí, le reitero, porque nos quedamos en el ojalá. ¿Y qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si lo que pretenden es controlar la comunicación? Controlar la comunicación es controlar la opinión pública. Correa lo hizo efectivamente durante 10 años, por eso en el tiempo de él no salían estos escándalos de corrupción, no porque no haya habido corrupción, sino porque se tapaban a través de las funciones del Estado y porque se sostenía a la comunicación y se evitaba que se informe, pues, y no podemos volver otra vez a lo mismo. Simple, ahí lo que habrá que ver es a manos de quienes pasan los medios, las frecuencias, y ver el grado de cercanía que tenían con el poder o la opinión que han tenido con el poder, en el caso no consentido de que aquellos, por ejemplo, que han sido críticos o que han ejercido un periodismo independiente, lleguen, por ejemplo, a perder una frecuencia o a no lograr pasar las fases en el concurso. Entonces hay que estar atentos, como les digo, hay que estar atentos, porque eso es lo que me preocupa, veo una descomposición social, una descomposición política que no la habíamos visto sino a momentos previos en el 2006, y eso es lamentablemente un caldo de cultivo para gobernantes que no quisiéramos volver a tener en el 2021. Y me preocupa mucho, diálogo todos los días con ciudadanos lambateños que también me transmiten esa preocupación, y estoy a la expectativa de ver cuál es el desenlace. Ojalá haya una purga mayor a nivel político, a nivel empresarial también, que está completamente conchavada en esta corrupción, para tener una perspectiva un poco más clara de qué puede pasar en los próximos meses. Permítame una consulta. Usted es abogado y sé que tiene un título inclusive del extranjero, es decir, sabe. Me quedo pensando, el concurso anterior de frecuencias, que fue echado abajo por las irregularidades... Ya, ok, se nos queda en pendiente esta pregunta, lamentablemente. Sí, con mucho gusto la atiendo. Lo que estamos en este momento en la sesión de la asamblea, por eso pido disculpas. No hay ningún problema, Esteban. Le envío un abrazo, muchas gracias, un placer. También. Son exactamente las 12 del mediodía con 35 minutos. Atención a la hora, 12:35 minutos aquí en Radio Colosal, 12:35. Lo que ocurre, Fernando, sí. Déjeme digo la pregunta para que la gente lo sepa, lo que iba a preguntar. Iba a preguntarle, él que es abogado, sabe que se echó abajo un concurso de frecuencias por irregularidades comprobadas, porque uno de los asesores de Glass pedía plata para concesionar frecuencias. Se echó abajo el concurso de frecuencias. Sin embargo, ese concurso ilegal, concedió derechos y concedió frecuencias. Y uno termina preguntando cómo es el asunto. ¿Por qué si el concurso es ilegal, si así lo dicen, si por eso se cae el concurso, cómo es que algunitos recibieron frecuencias y eso sí es válido? Si es ilegal, todo es ilegal.
Y si algunos reciben frecuencias, ¿por qué no otros? ¿Por qué no otros? Porque el concurso no puede ser legal para unos e ilegal para otros. Y eso pasó. Entonces, aquí hay varias frecuencias que no salen, que no se van a licitar, porque entre comillas ya recibieron la frecuencia. ¿Cuándo? ¿En un concurso ilegal? ¿En un concurso que ellos mismos declararon ilegal? Así de simple. Ese son algunos de estos temas que nos preocupan a todos, porque simplemente es mostrarnos que seguimos en el mismo problema. Yunda sigue participando por 51 frecuencias. El señor Fantasma González, a través de sus testaferros, porque directamente no aparece, ¿no? 110 frecuencias. Eso lo dicen ellos mismos, 110. O sea, miren ustedes, solo dos. Fernando, es que todo está fríamente calculado, porque el momento en que se haga el concurso, por decir algo, nosotros nos quedemos fuera, en la frecuencia de AM, ¿qué nos van a decir? Van a decir, pero si no participaron. ¿Cómo vamos a participar si necesitamos no hay tener plata, un poderío económico, pero bárbaro? Si no hay plata. Entonces, de esa manera van a decir, usted no participó, otras personas participaron, se hizo el concurso, fue un concurso público, pero y aquí no hay ilegalidades, porque eso es lo que estamos, participó. Exactamente, eso es lo que estamos denunciando, eso es lo que estamos diciendo. Se hace un concurso en el momento en que todos los medios estamos complicados. Se tuvo que postergar 15 días más, ¿no? Con la finalidad de que la gente participe, porque no había participación. ¿Por qué no hay participación? Porque no hay dinero. ¿Cuáles sí van a participar? ¿Quiénes sí van a participar? Los que están en corrupción, los que están llenos de dinero, los que simplemente son prestanombres. Comprado, porque aquí se ve claramente que hay medios de comunicación, o sea, estaciones de radio que ya están funcionando, que están compradas por el gobierno. Aquí no nos vamos a callar. Están calladas y están silenciadas. Entonces, claro, de esa manera yo coqueteo con el gobierno y el gobierno me da la frecuencia, me da la renovación. Aquí no nos vamos a callar. El gobierno nacional pone un video con el señor Diego Kendo, agradeciéndole al gobierno por hacer el concurso. Ya tiene arreglado. O sea, ¿qué radiodifusor en este momento le va a agradecer al gobierno que le venga a meter la mano al bolsillo? Un radiodifusor no. Un empresario de medios sí. Recuerden, el empresario no le interesa el pueblo, le interesa la plata. Y esto, Fernando, está totalmente amañado. Y le demuestro que está amañado porque ellos hablan de un porcentaje, me parece que son 30 puntos por experiencia. Por ejemplo, nosotros participamos, no nos dan 30 puntos. ¿Por qué? Esta estación de radio como Colosal tiene 45 años, vamos a 46. 46, vamos ya casi por los 46. Como La Voz del Progreso, desde 1949, ¿cuánto tiempo tendríamos? Tendríamos 71 años. Fue la primera estación comercial de la provincia de Tungurahua, como La Voz del Progreso, y casi enseguida se cambió de nombre a Radio Nacional Espejo. Que la administró nuestro padre. Es decir, allí debería sumarse la experiencia. Los 30 puntos por experiencia deberíamos tenerlo, pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque dicen no tenemos frecuencia modulada. Entonces, si nosotros participamos en el concurso por una estación de FM, vamos con 0 puntos. Entramos con 0 puntos. Los 30 puntos nos dan solamente para AM, porque en AM sí estamos. O sea, ¿cómo se entiende eso? Esa es una ridiculez, pues, de marca mayor. Está amañado. Este concurso está totalmente amañado. Y hay que decirlo. Y nosotros sí lo decimos. Insisto, nosotros no tenemos por qué quedarnos callados. Nosotros no nos preocupa lo que X, Y o Z digan. Nosotros mantenemos nuestra verticalidad y nuestra honestidad. Aquí se está pretendiendo sacar a los radiodifusores para entregar frecuencias a gente interesada, a gente que responda a los intereses del gobierno. Ya el señor Correa se dio cuenta, y los políticos se dieron cuenta junto a él, de que es importante mantener y manejar la opinión pública. ¿Cómo manejo la opinión pública? Pues simple, a través de los medios de comunicación. Miren, nosotros no estamos en contra de nadie, y lo vuelvo a decir. Nada tengo contra ningún dueño de radio. Con la mayoría de ellos tenemos, si no una amistad, por lo menos una relación cordial. Con la mayoría de ellos, si no con todos. Pero nosotros no nos vamos a quedar callados. La ley dice que una persona tiene el derecho a tener, muy generosamente, una radio en AM, un FM y hasta un canal de televisión por provincia. AM, FM y un canal de televisión por provincia.
Eso dice la ley. Nosotros que deberíamos ser beneficiados por esa ley estamos y hemos sido discriminados desde hace más de 25 años, desde 1991 en que pedimos la concesión de una frecuencia FM como es nuestro derecho. Nos dijeron que no hay frecuencia disponible para esta zona, pero en el mismo lapso han entregado alrededor de 35 frecuencias en FM. Es decir, para nosotros no hubo, pero para los otros sí. Y eso es uno de los temas. Otra vez el tema de experiencia, Fernando. Si nos ponemos a hablar de experiencia, ¿qué pesa más? Una estación fundada en 1949, ¿cuántos años tenía? 71. 71. ¿Cuánto tiempo tiene de fundación las estaciones de frecuencia modulada? La más antigua. Salió Sonorama, en el año 1978. 78. Sí. Y fue ambateña. Nació con Alejandro Erazo. Él fue el dueño de Sonorama, que solo la sacó y la vendió. Así fue. O sea, nació en Ambato la primera estación en FM, por si acaso. O sea, sabemos perfectamente entonces, todos si estos de temas. Experiencia, hasta ahí suena ilógico. Si hablamos de experiencia, que puedan decir, tiene más calificación una estación de frecuencia modulada, con personas inclusive que llegaron después, porque el boom de las FM llegó cuando empezaron a festinarse las frecuencias. En la década del 90. 92. Entonces, 1990, por ningún lado podrían tener ellos más experiencia que un medio de comunicación que fue fundado en 1949. Y si no quieren hacer valer lo de 1949, porque a lo mejor dirán, no, es que ya no se llama Radio Nacional Espejo, está lo de 1974 cuando fue fundada Radio Colosal, pues. Pero reitero, ¿cuáles son los temas? En este instante casi no hay frecuencias. ¿Por qué? Porque las frecuencias están copadas. Decía hace un instante que es el derecho de toda persona fundar un medio de comunicación. Pero tienen que asumir la ley, pues. La ley no dice que yo puedo tener 2 radios en FM, o que puedo tener una radio en AM y 3 en FM. O sea, lo único que pedimos es respeten la ley. Nada más, respeten la ley. Y si esto molesta a alguien, qué pena. No es intención molestarle a alguien, es intención de que se respete la ley. Y el que habla de honestidad, de amor a la patria, de respeto, de cariño por el pueblo, tiene que respetar la ley. No estamos en contra de alguien. Si alguien tiene suficiente dinero y quiere crecer, en vez de ponerse 3 radios en FM en la provincia, póngase una radio nacional, pues. Asuma la responsabilidad. Tiene el dinero, tiene la potestad. Perfecto, vaya creciendo. Vaya creciendo, eso es bueno. Es bueno porque la provincia necesita radios que salgan fuera de aquí. Y que no nos pase lo que pasó con una radio que tuvo 8 o 9 frecuencias. Y que se supone que tenía que ser una radio que permita que trascienda la voz de Tungurahua. ¿Qué hicieron? Comercializaron las repetidoras. Vendieron las frecuencias de Quito, de Esmeraldas, de Santo Domingo y lo demás. Y siguen todavía aquí anunciándose como que tuvieran las frecuencias. Esas solo son mentiras, falsedades con las que engañan a la gente. En este instante ninguna radio de aquí de Ambato tiene frecuencia fuera de nuestra provincia. Apenas llegamos a Cotopaxi en algunos casos, y nada más. Y poco a poco, una partecita de Chimborazo, pero reitero, sí hubieron medios a los que les dieron un montón de frecuencias. ¿Dónde están esas frecuencias? Transformadas en billetes que ya se acabaron, inclusive. Así de simple. Y no tenemos nada contra nadie. Muchas veces se piensa que porque uno comenta es contra X, contra Y o contra Z persona. No. Es contra el acto de vender frecuencias que es ilegal. Ilegal. Porque las frecuencias son del Estado. Se nos concesiona, se nos presta para que podamos utilizarlas, explotar esas frecuencias. Y con lo que ganemos de hacer esa explotación, se paga empleados, se paga luz, se paga agua, se paga equipos, se paga, es decir, se hace funcionar el medio en favor del pueblo, porque las frecuencias son de la gente, no en favor de los bolsillos de un radiodifusor que lamentablemente ha venido pasando, o no en favor del que se cree vivísimo y empieza a vender las frecuencias del Estado a millones de dólares para llenarse los bolsillos, y después dice que son privilegiados, que son radiodifusores. No. Y aquí son tan caretucos como el caso del actual alcalde de la capital de la República, que en la comparecencia a Conartel, cuando era presidente del Consejo Nacional de Radio y Televisión, porque le pusieron al ratón,
A cuidar el queso. el queso. Va a esta comisión auditora de frecuencias y dice que una persona de a pie como él no tenía acceso a tener una frecuencia. Entonces que tuvo que comprarle a 2 políticos, a un señor Montes de Oca y a un señor Icaza. Y que para comprar, él consultó al Estado si podía comprar los equipos, porque no puede comprar la frecuencia, dice él. Pero dígame usted, ¿qué persona con un poco de racionalidad va a comprar equipos si no tengo la frecuencia? Y más que aquello, Ramón. O sea, si usted compra un equipo de hace 5 años, nada más, digamos, porque 5 años es nuevo, con la velocidad que tenemos en este instante tecnológica, eso está obsoleto. Es como que usted comprara una computadora de 5 años atrás y pagara el valor más que la computadora actual. No tiene lógica, no tiene sentido. Como decía Correa, lo que están comprando es la frecuencia y la esconden detrás de la compra de los equipos. Así que ese es el tema, que molesta a muchos, probablemente, pero nosotros seguiremos diciendo esto porque es una verdad y porque no vamos a bajar nuestra voz. Si nos toca irnos, lo hemos dicho varias veces, si nos toca dejar la frecuencia, usted nos seguirá escuchando en www.radiocolosal.com. Por eso insistimos muchísimo en esta frecuencia en Internet, porque es la alternativa que nos están dejando, porque nos quieren echar de la radiodifusión. ¿Cómo? Ahorcándonos. ¿Cómo? Quitándonos la posibilidad de avanzar y progresar. Exigiendo hasta lo que no debería ser exigido para poder firmar un contrato. Para firmar un contrato de $300 al mes. Y por 2 meses o 3 meses máximo. Tenemos que presentar una declaración notarizada. Tenemos que presentar el RUC. La declaración notarizada indicando que no tenemos nada que ver con el que nos va a dar la publicidad. 2. Tenemos que presentar el RUC actualizado, el RUP actualizado, declaración del impuesto a la renta, certificado de no adeudar al fisco, certificado de no adeudar al IES, certificado de no adeudar al municipio, recibos que comprueben que hemos trabajado desde hace algún tiempo, documentos de clientes satisfechos con nuestro trabajo, certificados con ellos. ¿Qué más? Alrededor de 80 hojas, 90 hojas, que ese es el contrato electrónico, el contrato que tiene que subirse a CERCOP. O sea, nos están asfixiando por todos los lados con la finalidad de echarnos. Claro, ¿quién puede aguantar esto? El que no tiene problemas económicos. Y se supone que el radiodifusor, se supone que el que tiene un canal de televisión solo puede vivir de la radio o de la televisión. Los negocios adjuntos se venden. Eso dice la ley. O sea, no podemos tener ni siquiera una tienda. Tenemos que vivir exclusivamente de la radio. Pregunten cuántos que están en radio viven de la radio. La respuesta es simple, casi nadie. Casi nadie. Entonces, lo que pretenden los gobiernos es manejar la comunicación, porque manejando la comunicación manejan la opinión pública. Y este modelo ya está pues en países cercanos. Colombia, por ejemplo. En Colombia habían radios como Tequendama, Melodía, Sonorama, entre otras, en Colombia. Sutatensa era la otra. Sutatensa, muy conocida. Llegaba acá tanto en AM, en la noche, como en onda corta también. Voy a decir un nombre, Cadena Radial Colombiana. Así se llama, Caracol. Cadena Radial Colombiana. Acá no sé por qué les ponen esos nombres, no, o sea, es buena la imitación. No saben ni lo que significa. O sea, así nomás son. O sea, yo solo sonrío nomás, No, reitero, nada en contra de nadie. Pero, o sea, por lógica, Cadena Radial Colombiana, eso significa. Y vea usted... Ni siquiera saben lo que significa. Desaparecieron poco a poco, casi sin que los colombianos se dieran cuenta, ¿no? Todas estas estaciones de radio fueron compradas por las grandes cadenas. Cadena Radial Colombiana, Radio Cadena Nacional, RCN. Y todo el dial está manejado solamente por estos
por estas dos cadenas. Por compañías internacionales. Que dejaron de ser colombianas, por cierto. Claro, Hace rato ya no son colombianas. Hace rato los dineros están de inversionistas extranjeros que compraron poco a poco, disimuladamente, a gente como el Grupo Santo Domingo. Así es. El Grupo Ardila Lule, que eran colombianos. Pero sin que la gente se diera cuenta, poquito a poquito los fueron sacando. Ardila Lule desapareció, el Grupo Santo Domingo desapareció y se quedaron los nombres nada más. Cadena Radial Colombiana, Caracol, RCN. Pero nada ya más. No tienen nada que ver con colombianos. Ya los dueños son otros. Y eso hay que decirlo. Y han hablado siempre, ¿no? Y siempre decían, aquí en Ecuador están diciendo últimamente lo mismo, que los medios de comunicación son estratégicos, que no pueden estar en manos de extranjeros. Pero si están desde hace rato en manos de extranjeros. ¿Dónde está la ley? ¿O creen que los nombres como EXA y otros son copias, son nacionales? Hay muchos temas que hacen referencia a esto. Por eso estamos como estamos. No por nada más, sino porque el manejo de la opinión pública está en malas manos, en manos mafiosas, en manos de gente que en muchos casos aparece como dueño, pero que no es dueño, que hace rato vendió la compañía. O sea, es complejo, pero es necesario decirlo. Aunque muchos se molesten y muchos se resientan y muchos se enojen, no vivimos de ellos, no vivimos del resentimiento y ni nos preocupa. Pero hay que decirlo porque la gente tiene derecho a saber qué está pasando, qué sucede con los medios de comunicación, qué es lo que está ocurriendo, por qué muchos medios hicieron silencio durante todo el tiempo en el correísmo. Unos por temor y otros por favor, porque le llenaban los bolsillos a través del cuento de la publicidad. Hubieron muchos medios que aquí decían y salieron a hacer una publicación y a firmarla diciendo que la cadena Tungurahua Habla era gentileza de ellos, era una contribución solidaria. Para quienes a lo mejor no recuerdan, en los horarios estelares, hora de noticias en radio, 7 de la mañana a 8 de la mañana, horario estelar, desapareció el noticiero, creo que era los días lunes, si mal no recuerdo, y empezaron durante una hora a hacer un programa que se llamaba Tungurahua Habla, manejado por una asambleísta, Carrillo. Y cuando salió esta información, enseguida hicieron una publicación los medios diciendo que no, que ellos nunca habían cobrado un solo centavo, que era gratuito. O sea, devuelvan ustedes. Si es que es horario gratuito. De noticias gratuito. Si es que es gratuito, por favor, devuelvan los cheques. 7, 8, 14 mil dólares. Devuelvan los cheques. En el Facebook de la radio todavía, bueno, está esto ya lo publicamos nosotros hace rato, cuando estaba en pleno funcionamiento la cadena esta Tungurahua Habla, cuando estaba el gobierno de Correa, porque los únicos que enfrentamos al gobierno de Correa fuimos nosotros. Ustedes pueden encontrarlo en el Facebook de la radio, allí están los nombres de las estaciones de radio de Ambato, programa Tungurahua Habla y cuánto cobraron. Por cierto, ellos sacaron en el periódico y dijeron que no, mentira, nosotros no cobramos nada, allí están. Ahí están los cheques. Ahí están los cheques. Ahí está la información. Por cierto, simplemente para cerrar este tema, nosotros, inclusive, porque hubo algún momento en que dijeron, no, es porque no les dan la publicidad, porque con nosotros no trabajaban, no. A nosotros nos ofrecieron, me dijeron, mira, dice, les estamos pagando $500 al mes, te ofrecemos $2,500. Le contesté de una sola forma. La ética no se vende. La ética no se vende. Nosotros no nos vamos a vender de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, esto es así. Pero pongo un precio. No hay precio. No hay precio. O sea, no voy a decir yo que el correísmo era lo peor. Y en mi misma radio, tener que retirarme yo del micrófono para que los otros vengan y digan que el correísmo es una maravilla. Eso era Tungurahua Habla. Y jamás vamos a hacer algo así. Jamás vamos a traicionar la confianza de la gente. Cambiando de tema, más de 100.000 servidores públicos del Ecuador se concentran en Quito. Históricamente en la capital se ha concentrado el mayor número de trabajadores públicos y en los últimos años esta realidad se ha mantenido, pero hoy cobra relevancia debido a la expansión del COVID-19.
El COE Nacional resolvió que los empleados de este sector retomen sus actividades presenciales en Quito a partir del lunes 22 de junio del 2020, pese a que el COE Metropolitano solicitó previamente que sea desde el 1 de julio. De acuerdo con estudios de la Secretaría de Seguridad de Quito, los casos de COVID-19 en el distrito metropolitano podrían aumentar a un promedio de 500 diarios si se retoman actividades como desplazamiento, uso de servicios y atención física en las dependencias públicas. Hasta el domingo 14 de junio del 2020, el Ministerio de Salud Pública confirmó que hay 4.792 casos. Como referencia, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC registra en su encuesta acumulada de empleo del 2018 que en Pichincha hay 145.773, de los cuales el 71.7% se concentraban en Quito. El Comercio consultó al Ministerio de Trabajo cuántos empleados públicos hay en Quito y en Guayaquil, pero ofrecieron entregar la información en los próximos días. Quito está en semáforo amarillo modificado desde el pasado 3 de junio y se prevé una evaluación de impacto de flexibilización de las medidas de restricción este día miércoles 17 de junio, 5 días antes de que los burócratas vuelvan a sus oficinas. En las plataformas gubernamentales se prevé, según protocolos establecidos, que el retorno se realice por fases o turnos de manera escalonada. Antes de la declaratoria de emergencia en la plataforma financiera en el norte, laboraban 17 entidades con 4.500 empleados y en la plataforma social en el sur, 13 instituciones con cerca de 3.000 trabajadores. La segunda provincia con más empleados públicos es Guayas y de esta provincia se concentran más en Guayaquil, que también está en semáforo amarillo. Allí ya hay personal laborando de forma semipresencial. A Guayas le sigue Manabí y Azuay. En el caso de Portoviejo hasta ayer no se decía si pasaban al semáforo amarillo. Cuenca, en cambio, ya está en ese color, con un retorno gradual de los empleados públicos a sus oficinas. En el caso del municipio, por ejemplo, los empleados están regresando previo a someterse a pruebas rápidas, dice el informe del Comercio. Y yo no entiendo, yo me pregunto, ¿por qué a los servidores públicos sí hay que protegerles? ¿Y Se por qué al cambia de pueblo semáforo, no? pero ellos no pueden regresar a trabajar. Ellos son los que mejor sueldo tienen, pero no deben regresar a trabajar, hay que proteger la salud de ellos. Pero en el sector privado no. Regresen, ya semáforo en amarillo, ya es tiempo de que regresen a trabajar. Pero en el sector público, a los burócratas, a ellos sí hay que protegerles. Varios temas que siempre serán preocupantes. Insisto, esa burocracia excesiva tiene que desaparecer. Nos urge que desaparezca. No puede seguirse teniendo la cantidad de empleados. Pongamos ejemplos. Municipio de Guayaquil, 2.300 empleados. 2.300 empleados. Municipio de Quito, 20.000 empleados. O sea, eso es ilógico. Eso es ilógico. Las diferencias son enormes. Mientras en Quito, el 85% se utiliza para obras. Mientras en Guayaquil, el 85% se utiliza para obras. En Quito, el 85% del presupuesto es gasto corriente. O sea, así de simple. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. El momento que se permite una burocracia tan grande, lo único que hacemos, lo único que conseguimos es simplemente que los dineros del pueblo dejen de ser para obras y pasen a ser para mantener a un grupo de personas que, entre comillas, dicen que están trabajando. Hay que disminuir el número de empleados públicos. Hay que bajarlo, ojalá, a 200, 300 mil empleados, que es todo lo que debemos tener. Ese es el valor del número de funcionarios. Bien pagados, honestos, capaces y trabajadores. Verdaderos servidores públicos. No queremos más asesores, gente que se siente simplemente a ver al ministro o a aplaudirle, gente que aparezca para defenderlo como pasó hoy con Yunda. O sea, llega Yunda y aplausos y vítores y todo lo demás. Si está llegando a declarar por pedido expreso de él mismo, ¿para qué va llevando a los suyos? ¿Para qué les paga? ¿Y de dónde sale esa plata que les está pagando? Ayer pasó en la prefectura del Guayas. Llegó el abogado para dejar el oficio correspondiente y hasta le agredieron los simpatizantes de Morales. ¿Para qué convocan simpatizantes si son honestos? Pasó también con los simpatizantes, amigos, familiares
Y entiendo que han de ser también del mismo grupo religioso evangélico los que fueron a apoyarle a Mendoza. Porque recuerde usted que el papá de Salcedo. De Daniel Salcedo ha sido pastor evangélico. Mire, lo mínimo que tenemos que decir, y lo decía hoy de mañana, la gente que va a reclamar a nombre del señor Salcedo no tiene sentido ni tiene lógica. La mamá que quiere verlo, oiga, está en cuidados intensivos. La abogada que dice que no le han permitido hablar, pero no dicen que está entubado o no se oye. Eso se llama ignorancia. Dijeron que tenía COVID, ahora dicen que no tiene COVID. Lo dijo justamente una nota en la que pusimos hace momentos desde Telerama, y se ratificó aquello. No tiene COVID, pero está entubado porque tiene un problema, porque casi se rompe el cuello en la caída de la avioneta. Tiene problemas en los pulmones, que no sé en qué nivel están, pero en determinado momento se dijo que ya no tenía un funcionamiento normal. Bueno, no sé. Se dice que está muy grave. El informe de Telerama fue que no estaba tan grave. Pero de todas maneras está en cuidados intensivos. ¿Alguien puede entrar a ver a su pariente en cuidados intensivos? Nadie. Eso es ilógico. Bueno, que la abogada quiere hablar con él. Pero recuerde la cantidad de dinero que se maneja esta gente, ¿no? Pero es una torpeza de la abogada pretender decir que no ha podido hablar con su cliente. Está entubado. O sea, médicamente es imposible de que hable con el cliente. O sea, no tiene lógica, no tiene sentido. El señor está en cuidados intensivos y su vida corre peligro. O por lo menos eso le han dicho al país. ¿Será que no es así? ¿Será que sus padres dicen que es diferente? Que están, entre comillas, exigiendo. ¿Exigiendo qué? ¿Exigiendo qué? Estamos hablando de delincuentes. No pueden a Radio Colosal. Y los gemelos, esta nota también es muy curiosa, los gemelos fueron retenidos en una clínica particular como garantía de pago, dice La Hora, y los reproduce www.radiocolosal.com. A $6,360 asciende el valor que tienen que pagar los padres de los gemelos que nacieron el viernes 5 de junio en una clínica particular en Ambato y que fueron dados de alta 3 días después. Sin embargo, ante la falta de recursos para pagar los servicios, habrían sido retenidos 7 días más. La angustia del padre por sacar a su familia de la clínica lo llevó a intentar hacer un acuerdo para dejar como prenda las escrituras de su carro y casa, pero el administrador del lugar se había negado. Al ver que los días pasaban y no llegaban a una solución, la mañana del lunes 15 de junio los familiares de los gemelos contrataron un abogado que los acompañó a la Fiscalía de Tungurahua y poner la denuncia, así como a la Policía Nacional, para poder recuperarlos. Al mediodía llegaron a un acuerdo entre los abogados tanto de la Casa de Salud como los afectados. Este consiste en que 3 meses se cancelará la deuda total por los servicios prestados en la clínica. Tapada con una cobija y con una mascarilla que cubría la mitad de su rostro, llegó la madre de los gemelos la mañana de ayer hasta la clínica. La mujer de 33 años mencionó que, aparte de los bebés, tiene 3 hijos más y que nunca le habría ocurrido esto. No quise dar a luz en los hospitales públicos porque con esta pandemia tenía miedo de contagiarme y seguir a mis pequeños, pero nunca me imaginé que debía pasar por un verdadero calvario para que me devuelvan a mis propios hijos, reveló la mamá, quien lloraba por estos hechos. La persona además dijo que dio a luz hasta las 34 semanas de gestación y que el lunes 8 de junio ya fue dada de alta junto a sus bebés, pero los pequeños fueron retenidos por una semana por la falta de pago total de la atención. El Consejo Cantonal de la Niñez envió un informe de los hechos a los peritos de la DINAPEM, pero el administrador de la clínica se cerró. Yo nunca quise estafarles porque si no me hubiese ido, él no quiso tener ninguna negociación de pago, nos atendieron bien, yo no lo niego, pero retener a mis hijos, a mis gemelos, eso fue ilegal, agregó el papá de los bebés. El papá también mencionó que el sábado 13 ya no le dejaron a mi esposa entrar a dar de lactar, pese a que los bebés también fueron dados de alta por la pediatra. Ellos no estaban en observación, como ahora se quiere argumentar, finalizó.
El abogado Franklin Guamán, defensor de los padres, aclaró que habló con el administrador de la clínica y que mencionó que no van a entregar a los niños y que ellos están retenidos, los niños, hasta que se pague en efectivo o con tarjeta de crédito la deuda. Yo le dije que mis clientes estaban prestos a firmarles cualquier documento, pero se cerró sin saber que podría estar cometiendo el delito de secuestro, ya que se trata de una retención ilegal, aseguró. Guamán agregó que la denuncia ya se encuentra en la Fiscalía de Tungurahua, donde solicitó un acto urgente con el fin de que proceda a un allanamiento y pudiera entregar a los bebés a su madre. Mientras que el abogado José Luis López, representante jurídico de la clínica, aclaró que después del parto gemelar, los padres debieron cancelar tras el alta de los niños, pero se llegó este lunes a un acuerdo de pago, como es el aceptar una letra de cambio como garantía. Los niños en ningún momento estuvieron retenidos, ya que no es un centro de retención o una cárcel, el parto fue delicado y los pequeños van a ser retirados. Debemos entender que la clínica está pagando médicos, enfermeras y medicina para que los pequeños hayan nacido, aseveró López. Finalmente, el abogado mencionó que se va a redactar un acta de compromiso entre las partes, dando así solución a los hechos que para él fue solamente un malentendido. Los niños habrían pasado retenidos por 7 días. Cada día solo ocupar las instalaciones costaba $300. Reitero, $6,360 asciende el valor que tienen que pagar los padres de los gemelos nacidos el día viernes 5 de junio en una clínica particular de Ambato. Pero para garantizarse de que les paguen, dijeron no. Aquí los gemelos se quedan, o pagan o no les damos a sus hijos. Ahora tiene que entrar la fiscalía. Ya no se puede llegar a un acuerdo. Se cometió un delito, secuestro. Se cometió un delito. Esto es secuestro. O sea, no pueden venir con el cuento de que ya llegamos a un acuerdo. No, señor. No, señor. Esto es público. Y la fiscalía tiene que actuar inmediatamente. Y preguntemos cuántos casos más como este hay. ¿Cuántos más? Porque, reitero. Permítame comentar este otro caso, muy similar. Un hombre de 70 años que venció el coronavirus recibe cuenta de más de 1 millón del hospital que lo atendió. Un hombre de 70 años que pasó varias semanas hospitalizado tras haberse contagiado de la COVID-19 recibió una factura de 1.1 millones del centro médico que lo atendió. Según reportes de... ¿En dónde? En Sidret, Michael Flor permaneció 62 días internado en el Sweetgen Medical Center en un estado de Washington y quedó atónito cuando recibió la factura del hospital por un monto de $1.122.501. El problema no es de Ambato. No, ese no es de Ambato. El otro sí era de Ambato. No, o sea, pero me refiero, el problema no es de Ambato. El problema es de la falta de escrúpulos. El problema es de la gente que pretende aprovechar el COVID para llenarse los bolsillos. El problema es de la falta de humanidad de las personas. El problema es de la corrupción. O sea, para ser buen periodista, para ser buen médico, para ser buen abogado, más allá del título, se necesita ser buena persona. Cuando uno es buena persona, entiende que la función, la labor, la acción que uno tiene la posibilidad de realizar, tiene que hacérsela primero poniéndose en el zapato del de enfrente. ¿Cómo alguien por 62 días de atención puede pagar $1 millón? ¿Cuánto paga esta clínica? ¿Cuánto paga esta clínica, este hospital, no sé cómo sea, de impuestos? ¿Pagará $62,000 por cada cama por 62 días, es decir, por 2 meses? Eso significa que $500,000 cada mes. ¿Cuántas camas tiene? ¿Tendrá 20? ¿Tendrá 50?